¿Qué tal? Soy su amigo Juan Barrios y quiero compartir con ustedes una de las mejores historias que me he topado. Así que pónganse cómodos, porque la acción va a reventar de una forma que ni se imaginan. A disfrutar, decían que era imposible escapar de la roca. Una tumba de piedra en medio del Caribe, rodeada de tiburones y corrientes que podían destrozar un barco de acero. Y tenían razón, hasta que me encerraron a mí. Esta es la historia de cómo un viejo pescador escuchó los secretos del océano durante un año, construyó una balsa con basura y navegó hacia la libertad en la única noche en que el mar se lo permitió. Y cómo el comandante, el hombre que juraba haber domado estas aguas, se quedó mirando un horizonte vacío, maldiciendo mi nombre. Así que cuando las nubes de tormenta se acumularon en el horizonte esa tarde señalada, no sentí miedo, ni desesperación. Respiré hondo el aire salado y húmedo. Sentí la arena áspera bajo las uñas de mis pies, observé el agua gris y agitada y me dije a mí mismo en un susurro: esta noche, o soy libre, o el mar me reclama para siempre. Y entonces empecé a contar las olas, esperando la señal. Pausa rápida. No se olviden. Like, suscribirse y comentar su ciudad o país. Seguimos. 20 minutos antes del toque de queda final. El aire en la cala escondida olía a sal, a podredumbre y a libertad. El único sonido eran las olas rompiendo contra las rocas, un ritmo que me había aprendido de memoria, y el latido furioso de mi propio corazón. A lo lejos, escuché un grito. Luego, otro, y el sonido metálico de la campana de alarma. Fue entonces cuando lo supe. El joven Leo había cumplido su palabra. Mi mente gritó: es la hora, Mateo, es ahora o nunca. Los músculos de mi espalda, viejos y cansados, se tensaron como el acero. Calma, me susurré a mí mismo, confía en el plan, confía en el mar. Pero apenas podía respirar, porque el caos que Leo había desatado era mi única oportunidad. El comandante y todos sus guardias estarían corriendo hacia el patio de la prisión, lejos de mí. Y el mar me estaba llamando. No me encarcelaron por asesinato, ni por robo. Mi crimen fue la lealtad. Lealtad a mi gente, a los que creían que Cuba podía ser libre. Pero en la roca, tu pasado no importa. Eres un número, una bestia que domar. Y el domador era el comandante. Un exoficial naval que veía la prisión y el mar que la rodeaba como su feudo personal. Recuerdo una vez, al principio, le advertí sobre una tormenta que se avecinaba. No por las nubes, sino por el color del agua y la forma en que las gaviotas volaban bajo. Se rió en mi cara. El mar sigue mis reglas ahora. Viejo, dijo, golpeando sus modernos mapas meteorológicos. La tormenta llegó esa noche, más fuerte de lo esperado, y arrancó parte del muelle de suministros. El comandante nunca admitió su error. En su lugar, castigó a un guardia por negligencia. Ese día entendí que su enemigo no éramos los prisioneros. Era cualquier poder que no pudiera controlar. Especialmente, el mar. Pero mi deseo de escapar no era por él. Ni siquiera era por la libertad. Era por una promesa. La primera noticia llegó en una carta fría y oficial, leída bajo la luz de una bombilla desnuda en el dispensario. Una enfermedad en mis pulmones. Un año, quizás menos. Y mi primer pensamiento no fue de miedo a la muerte, sino el horror de ser enterrado en la tierra seca y dura de esa isla. Toda mi vida la había pasado en el agua. Mi verdadero hogar era un pequeño barco de pesca, la Estrella. Podía recordarlo perfectamente. El calor del sol en mi cara, el suave balanceo de las olas, el olor a sal y a pescado fresco. Para mí, el mar no era solo agua. Estaba vivo. Le hablaba y a su manera me respondía. Morir en tierra. Para mí, eso era el infierno. Mi escape no era una huida de la muerte, era una carrera para morir en casa. Mi plan era lento. Paciente. Como el propio mar. Durante meses observé. Cada día memorizaba las corrientes, los vientos, las mareas. En secreto, empecé a recolectar lo que otros veían como basura.
trozos de madera que llegaban a la orilla, cabos de cuerda deshilachados, lonas rotas de los sacos de suministros. Mi tesoro estaba escondido en una pequeña cueva, lejos de las miradas de los guardias. Y entonces, el desastre. Una inspección sorpresa del perímetro exterior. Un guardia novato, aburrido, tropezó con mi escondite. No vio una balsa, solo vio una pila de basura. Llamaron al comandante. No me gritó, no me golpeó. Hizo algo peor. Sonrió. Una sonrisa cruel y triunfante. «Soñando con el mar, viejo», se burló. «Ahora romperás rocas hasta que olvides cómo se ve el agua». Me reasignó al destacamento de trabajo más duro, en la cantera, en el lado opuesto de la isla. Lejos de mi cala, lejos de mis materiales, lejos de mi esperanza. Las apuestas habían subido. Ahora no solo estaba atrapado en una isla, estaba bajo la lupa personal del comandante, quien disfrutaba viéndome sufrir bajo el sol caribeño, creyendo que finalmente me había quebrado. El universo de Mateo se había encogido. Se había convertido en polvo, sudor y el sonido metálico e incesante del pico contra la piedra. La cantera no era solo un lugar de trabajo, era una herramienta de tortura psicológica diseñada por el comandante. Estaba en la cara interior de la isla, un cuenco de roca caliza que atrapaba el sol caribeño y lo magnificaba, convirtiendo el aire en una sopa espesa y ardiente. Aquí el mar era solo un rumor lejano, un eco fantasmal transportado por el viento que a duras penas lograba superar las altas paredes de la cantera. Era un exilio dentro del exilio. El comandante lo había hecho a propósito, por supuesto. Sabía que separar a Mateo del océano era como arrancarle los pulmones. Cada mañana, cuando los guardias los conducían encadenados desde los barracones, el comandante solía estar en la pasarela superior, con su impecable uniforme blanco, una taza de café en la mano. No decía nada. Solo observaba a Mateo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Era la sonrisa de un hombre que había ganado. En este infierno de polvo blanco, conoció a Leo. Leo era todo lo que Mateo no era, joven con apenas 20 y tantos años, pero con una furia en su interior que parecía mucho más antigua. Era un torbellino de energía y desafío. Un estudiante de La Habana, encarcelado por imprimir panfletos políticos que hablaban de una libertad que el régimen no toleraba. Mientras Mateo se movía con la economía deliberada de la vejez y la paciencia, Leo era un nervio expuesto. Discutía con los guardias, organizaba pequeñas huelgas de hambre que terminaban en palizas brutales y nunca, jamás, bajaba la mirada. Al principio, Leo veía a Mateo con desprecio. Para él, el viejo pescador representaba todo lo que odiaba del espíritu de su pueblo: la resignación, la pasividad. Lo veía cada día, trabajando sin quejarse, sus ojos a menudo fijos en el pequeño trozo de cielo visible sobre la cantera. «¿Qué miras, viejo?», le espetó un día, su voz áspera por el polvo y la deshidratación. «Esperando a que los pájaros te lleven volando. Este lugar te ha roto, te has rendido». Mateo se giró lentamente, sus ojos, del color del mar, en un día nublado, se posaron en Leo. No había ira en ellos, solo un cansancio profundo. «El que grita más fuerte no siempre es el que más se escucha, muchacho», respondió con voz suave, y volvió a su trabajo. La respuesta enfureció a Leo. ¿Cómo se atrevía a sermonearlo? Él que luchaba, que sangraba por una causa. Veía a Mateo como una reliquia, un hombre cuyo espíritu había sido erosionado por el tiempo y la tiranía, como una roca en la orilla. Lo apodó el susurrante, porque rara vez hablaba por encima de un murmullo, y a menudo se le veía moviendo los labios en silencio, como si estuviera rezando. Otros prisioneros, que respetaban la furia de Leo, adoptaron el apodo. Mateo se convirtió en una figura fantasmal, ignorada por la mayoría, ridiculizada en silencio por los más jóvenes. Pero Leo, a pesar de su impaciencia, era observador. Y poco a poco empezó a notar cosas. Pequeños detalles que no encajaban con su imagen del viejo quebrado. Vio cómo Mateo, antes de empezar a trabajar, siempre recogía un puñado de polvo y lo dejaba escurrirse entre sus dedos, probando la dirección y la fuerza del viento invisible que llegaba a la cantera.
Vio cómo seguía con la mirada el vuelo de las escasas aves marinas que se aventuraban tierra adentro, frunciendo el ceño si volaban demasiado bajo o en círculos extraños. Lo vio lamerse el dedo y sostenerlo en el aire, no para sentir el viento, sino, de alguna manera, para probar el aire. Leo lo descartó como la locura de un hombre senil. El punto de inflexión llegó en lo más crudo del verano. El calor era un enemigo físico, una bestia que te aplastaba contra el suelo. Los guardias se refugiaban bajo toldos improvisados, bebiendo agua fría mientras los prisioneros se deshidrataban bajo el sol. Las raciones de agua se habían reducido como castigo por la última protesta de Leo. Era una sentencia de muerte lenta. Ese día el aire estaba particularmente quieto. Inmóvil. Mateo había ahí estado inquieto toda la mañana, su mirada fija en el horizonte, olfateando el aire. «Hoy no es bueno», le susurró a un prisionero cercano. «El aire está enfermo. Bebed despacio. Conservad». Leo, que lo oyó, se burló. «El aire está igual de podrido que ayer, viejo. Lo que necesitamos es acción, no tus supersticiones de pescador». Y para demostrarlo, trabajó con el doble de furia, golpeando la roca con una energía desesperada, su sudor empapando la tela raída de su uniforme. Al mediodía sucedió. El cuerpo de Leo se rindió. Su visión se volvió borrosa, los bordes oscureciéndose. El sonido de su propio pico se convirtió en un eco lejano. Se tambaleó, sus rodillas cediendo, y se desplomó en el polvo blanco y caliente. Dos guardias se acercaron perezosamente. Uno de ellos le dio una patada en las costillas con la punta de su bota. «Levántate, escoria». Leo solo pudo gemir. «Déjalo», dijo el otro guardia con una risa cruel. «El sol hará nuestro trabajo. Menos papeleo». Se alejaron, dejándolo allí, expuesto, como un animal moribundo. Los otros prisioneros apartaron la vista. Ayudarlo significaba una paliza. Era la ley de la cantera. Pero entonces una sombra se cernió sobre Leo. Era Mateo. Sin decir una palabra, el viejo se arrodilló. Sus movimientos eran tranquilos, eficientes. Con una fuerza sorprendente, arrastró el cuerpo inerte de Leo unos metros hasta la sombra exigua que proyectaba una gran roca. Luego hizo algo que dejó a todos perplejos. Se alejó hacia una de las paredes de la cantera, donde la roca estaba más oscura y húmeda por alguna filtración subterránea. Con sus dedos callosos empezó a arrancar trozos de musgo verde oscuro y líquen. Volvió junto a Leo y con la delicadeza de un padre colocó el musgo húmedo y fresco en la frente de Leo, en sus muñecas, en la parte posterior de su cuello. El alivio fue instantáneo, un susurro de frescor en medio del infierno. Luego Mateo se sentó a su lado, protegiendo su cabeza del sol con su propio cuerpo, y esperó. No habló, no llamó la atención. Simplemente esperó. Cuando Leo finalmente recuperó la conciencia, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Lo primero que vio fueron los ojos de Mateo, observándolo. Sintió el musgo en su piel. Vio la determinación silenciosa en el rostro del viejo. Por primera vez, Leo no vio debilidad en ese hombre. Vio una fuerza que no entendía. Una fuerza que no provenía de la rabia, sino de un conocimiento profundo y tranquilo. «Me salvaste», susurró Leo, su garganta como papel de lija. Mateo simplemente asintió. «El sol es como el gobierno», dijo en voz baja. «Si luchas contra él de frente, te quema. Tienes que entender sus ritmos, respetar su poder y usar las sombras que él mismo crea». Le ofreció su cantimplora, que contenía un sorbo de agua que había guardado. Esa noche, en el barracón abarrotado y maloliente, Leo buscó a Mateo. Se sentó a su lado en el duro catre. El silencio se extendió entre ellos durante un largo rato. «¿Cómo lo sabías?», preguntó finalmente Leo. «Lo del aire. Lo del musgo». Mateo miró a través de la pequeña ventana enrejada, hacia la luna. «Mi padre me lo enseñó. Y su padre a él. Cuando el aire se queda quieto y sabe a metal, el mar está conteniendo la respiración. Significa que el calor se va a asentar con todo su peso. Y el musgo siempre guarda el último trago de agua de la tierra. La naturaleza siempre te da una salida, si sabes dónde buscar».
Leo se quedó en silencio, procesando. Su mundo era de ideas, de manifiestos, de hombres contra hombres. El mundo de Mateo era de signos, de ritmos, de hombres dentro de un sistema mucho más grande y antiguo. «Tú no te has rendido, ¿verdad?», dijo Leo. Más una afirmación que una pregunta. «Estás esperando». Mateo se giró para mirarlo, y en sus ojos, Leo vio una chispa, un fuego que ardía bajo y lento, pero con una intensidad que eclipsaba su propia rabia explosiva. «Estoy escuchando», corrigió Mateo. «Y el mar me está diciendo que pronto será la hora». A partir de esa noche, todo cambió. Leo se convirtió en la sombra de Mateo. Durante el día en la cantera, se aseguraba de que el viejo tuviera la parte más sombreada, a menudo desviando la atención de los guardias con alguna impertinencia para protegerlo. Por la noche, se sentaban juntos y Mateo le enseñaba su lenguaje secreto. No le habló directamente del escape al principio. Le habló del mar como si fuera una persona. Le explicó las personalidades de las diferentes corrientes. La serpiente, una corriente costera rápida y traicionera que podía arrastrar a un hombre a las rocas en un instante. El abrazo del tiburón, las aguas más profundas donde se alimentaban los grandes depredadores. Y luego estaba la vena de la luna. Solo aparece una noche al año, susurró Mateo una noche, dibujando con un trozo de carbón en el suelo de hormigón. Cuando la luna nueva coincide con la marea más alta de la primavera. Por unas pocas horas, la serpiente se debilita y el océano empuja una corriente tranquila, profunda y recta, como una vena, directamente hacia mar abierto. Dura hasta que la marea empieza a bajar. Es un pasillo, una puerta que se abre y se cierra. Leo lo miraba, fascinado. Esto no era una locura, era ciencia. Una ciencia antigua, observacional, pasada de generación en generación. «¿Y tú? ¿Vas a tomar esa puerta?», preguntó Leo en voz baja. Mateo asintió. «Mi cuerpo está fallando, muchacho. Tengo una enfermedad en los pulmones. No moriré en esta tierra seca. Mi viaje final debe ser en el mar. Es una promesa que me hice a mí mismo». La motivación de Mateo golpeó a Leo con una fuerza inesperada. No era solo un escape, era un peregrinaje, un acto de fe y de identidad tan profundo que hacía que sus propias luchas políticas parecieran temporales. Por primera vez en mucho tiempo, Leo sintió que estaba frente a algo verdaderamente fundamental. La lucha de un hombre por el derecho a morir como había vivido. «Te ayudaré», dijo Leo sin dudarlo. La decisión fue instantánea, irrevocable. «La ayuda es peligrosa», advirtió Mateo. «Vivir en este lugar es peligroso», replicó Leo con una sonrisa sombría. «Prefiero ser peligroso con un propósito». Así comenzó la verdadera conspiración. Su alianza se forjó en susurros y miradas robadas. El plan tenía dos partes, como un cuerpo, el esqueleto de Mateo y la carne de Leo. Mateo proveyó el qué y el cuándo. Necesitaba una balsa. Pero no podía volver a acumular materiales de forma obvia. Necesitaban ser más listos. Mateo dibujó un diseño, pequeño apenas lo suficiente para un hombre, con un perfil bajo para no ser visto fácilmente por las olas. Necesitaban madera, cuerda y, lo más importante, algo para impermeabilizarlo. Leo proveyó el cómo. Su energía, antes dispersa en actos de desafío inútiles, ahora tenía un enfoque láser. Se convirtió en el estratega. Utilizó su influencia entre los prisioneros más jóvenes. Ya no los incitaba a la rebelión abierta, sino a pequeños actos de sabotaje y recolección. «Necesitamos madera», decía Mateo. Leo organizaba que un grupo en el taller de carpintería produjera un excedente de listones, declarados como rotos o inutilizables. Estos eran escondidos en los fondos de los carros de basura y llevados cerca de la cantera, donde otro prisionero los enterraba discretamente. «Necesito cuerda», susurraba Mateo. Leo se enteró de que los sacos de harina que llegaban a la cocina estaban cosidos con un hilo de cáñamo grueso y resistente. Hizo un trato con los cocineros, protección contra los matones de la prisión a cambio de que deshicieran los sacos con cuidado y le guardaran los hilos. Noche tras noche, Mateo, con sus dedos nudosos pero ágiles,
Trenzaba esos hilos en cuerdas finas pero increíblemente fuertes. Pero había un problema. El Sombra. Un prisionero llamado Ricardo, un hombre silencioso y observador que se había ganado privilegios siendo el informante del comandante. Ricardo notó el cambio en Leo, notó su nueva cercanía con el susurrante. Los observaba desde la distancia, sus ojos fríos y calculadores. Su presencia era un recordatorio constante de que un solo error, una sola palabra fuera de lugar, los condenaría a ambos. El mayor desafío era el impermeabilizante. Mateo lo sabía. Hay una savia, le explicó a Leo, del árbol de Copey. Sus hojas son gruesas y su savia es como alquitrán. Los antiguos la usaban para calafatear sus canoas. Hierve, se endurece y sella la madera contra el agua salada. Pero solo hay unos pocos de esos árboles en la isla, y crecen cerca de los jardines privados del comandante. Era una misión imposible. El área alrededor de la residencia del comandante era la más vigilada de la isla. Leo pensó durante días. La fuerza bruta no funcionaría. Necesitaban astucia. Y la arrogancia del comandante era su mayor debilidad. Leo se enteró de que la esposa del comandante, que visitaba la isla ocasionalmente, era una ávida jardinera y había ordenado la instalación de un nuevo sistema de riego. «Tengo un plan», le dijo Leo a Mateo, «pero es una locura». Leo, usando su conocimiento de las tuberías y la infraestructura que había obtenido hablando con otros prisioneros, saboteó sutilmente una válvula de agua principal que abastecía la residencia. Una fuga lenta, casi imperceptible, pero que con el tiempo causaría una pérdida de presión. Cuando la esposa del comandante se quejó de que sus preciadas rosas se estaban marchitando, el comandante, furioso por la incompetencia de sus hombres, ordenó que se formara una brigada de trabajo de prisioneros para cavar y encontrar la fuga. Era considerado un trabajo privilegiado, lejos del polvo de la cantera. Ricardo, el Sombra, se ofreció voluntario de inmediato, esperando espiar. Pero Leo se le adelantó. Causó una pelea menor en el otro extremo del patio, creando una distracción que atrajo la atención de Ricardo justo cuando el guardia estaba seleccionando a los trabajadores. Leo se aseguró de que él y otros 2 prisioneros de su confianza fueran elegidos. Durante 2 días cavaron bajo la atenta mirada de los guardias. Leo, actuando como el prisionero modelo, trabajó duro, quejándose del calor. Pero sus ojos lo registraban todo. El árbol de Copey estaba allí, a solo 10 metros. En el segundo día, accidentalmente golpeó la tubería principal con su pico, creando una fuga mucho más grande. El agua brotó, creando confusión y barro. En medio del caos, mientras los guardias gritaban y trataban de detener el agua, uno de los hombres de Leo, escondido por el cuerpo de Leo, se deslizó hasta el árbol. Con un cuchillo hecho de un trozo de metal afilado, hizo varias incisiones profundas en la corteza. La savia, espesa y oscura, comenzó a rezumar lentamente. No podían recogerla en ese momento, pero el daño estaba hecho. Esa noche, Leo le explicó a Mateo: «La savia goteará al suelo. Mañana nos enviarán a reparar la tubería que rompí. Uno de nosotros se quejará de un dolor de estómago. Necesitará usar la zanja como letrina. Recogerá la tierra empapada de savia en una pequeña bolsa que llevaremos escondida». El plan funcionó a la perfección. Con el último ingrediente asegurado, la construcción final comenzó en serio. La fecha de la vena de la luna se acercaba. Mateo trabajaba en la balsa en una pequeña grieta en la roca de la cantera, oculta a la vista. Leo y sus hombres montaban guardia. El ambiente se cargó de una tensión eléctrica. Ricardo los observaba más de cerca que nunca, su sospecha casi palpable. La noche antes de la fecha señalada, Leo se acercó a Mateo. El viejo estaba dando los toques finales, aplicando la mezcla de tierra y savia calentada en las juntas de la madera con un palo. «Mañana por la noche», dijo Leo, su voz apenas un susurro. «Durante el recuento de la cena. Crearé el infierno en el patio principal, una pelea. Luego, un incendio en la lavandería. Tendrás al menos 1 hora. Cada guardia, incluyendo al comandante, estará allí. Será tu única oportunidad». Mateo no levantó la vista de su trabajo. «Esto no es solo mi escape, muchacho. Es tuyo también. Cuando me vaya, la furia del comandante caerá sobre ti. Lo sabrá».
Leo miró hacia el trozo de cielo estrellado. He pasado años luchando contra los hombres, Mateo. Tú me has enseñado a luchar con el mundo. Cuando vean el motín, verán mi rabia, pero yo sabré que esa rabia es el viento que empuja tu balsa. Mi libertad será saber que uno de nosotros lo logró, que este lugar no es invencible. Mateo finalmente se detuvo. Puso una mano callosa y manchada de savia en el hombro de Leo. Tu corazón es tan fuerte como una marea de primavera, Leo. Sobrevivirás a esto, y cuando seas libre, busca el mar y escucha. Quizás me oigas en el viento. No se dijeron nada más. No era necesario. El viejo pescador y el joven revolucionario, forjados en el fuego de la cantera, estaban listos. Uno para comandar a los hombres, el otro para pedir permiso al océano. Su improbable alianza estaba a punto de desafiar al hombre que se creía un dios y a la isla que se creía una tumba. La tarde murió en un espectáculo de violeta y púrpura. No era un atardecer normal. Era un lienzo de colores profundos e inquietantes, una contusión en el horizonte que Mateo reconoció al instante. Era la misma paleta de colores que había pintado el cielo exactamente un año atrás. Era la señal, la promesa del mar. Desde el patio de la prisión, un sonido agudo y metálico rompió la monotonía del atardecer. El clank, clank, clank de una taza de metal golpeando rítmicamente contra los barrotes de una celda. Era la señal de Leo. El corazón de Mateo, un viejo tambor cansado, dio un único y poderoso golpe en su pecho. Es la hora. No esperó más. Mientras otros prisioneros se dirigían perezosamente hacia el comedor para el recuento final, Mateo se desvió, moviéndose hacia las sombras del muro oeste. Sus movimientos no eran los de un fugitivo. Eran lentos, deliberados, sagrados. Cada paso era una palabra en una oración silenciosa. Entonces, el infierno se desató. Primero fueron los gritos, un rugido colectivo que surgió del bloque de celdas principal. Luego el sonido de cristales rotos, seguido por el inconfundible estruendo metálico de los catres siendo volcados. El plan de Leo no era una simple pelea, era una erupción de toda la rabia y la desesperación contenidas en la isla. El sonido de la campana de alarma comenzó a sonar, frenético y estridente, un pájaro de mal agüero gritando en la noche que nacía. Mateo no miró hacia atrás, el caos era solo ruido. Su sinfonía era otra, el murmullo creciente de las olas contra la orilla. Tenía que llegar a la cantera, al otro lado de la pequeña península donde la balsa esperaba. El camino era un sendero estrecho, rara vez patrullado durante el recuento. Rara vez, pero no nunca. Y entonces lo oyó, pasos, acercándose demasiado cerca. No eran las botas pesadas y reglamentarias de un guardia, eran más ligeras, furtivas. Mateo se pegó a la pared de roca, fundiéndose con las sombras. Contuvo la respiración, el aire ardiendo en sus pulmones enfermos. Un dolor agudo le atravesó el pecho. No ahora, por favor, no ahora. Una figura dobló la esquina. No era un guardia, era Ricardo, el sombra. No llevaba uniforme, solo la misma ropa raída que los demás, pero caminaba con un propósito oscuro. No se dirigía hacia el motín. Se alejaba de él, sus ojos escudriñando las sombras, buscando algo, buscándolo a él. Lo sabía. El informante había olido la traición en el aire. Ricardo se detuvo a apenas 5 metros de donde Mateo estaba escondido. Su cabeza se ladeó, como un perro de caza que ha captado un olor. El corazón de Mateo latía tan fuerte que estaba seguro de que el sonido reverberaba en la roca. Me ha visto. Se acabó. Pero en ese momento, un resplandor anaranjado iluminó el cielo detrás de la prisión, seguido de una columna de humo negro y espeso. La lavandería, la segunda fase del plan de Leo, el fuego. Un nuevo grito de alarma, más urgente esta vez, se unió al primero. La atención de Ricardo se desvió. La posibilidad de un fuego descontrolado era una amenaza mucho mayor, una que podría poner en peligro incluso a un prisionero privilegiado como él. Con una última mirada indecisa hacia las sombras, Ricardo dio media vuelta y corrió hacia el complejo principal. Mateo exhaló, el aire saliendo de sus pulmones en un temblor doloroso. Gracias, muchacho, pensó,
una oleada de gratitud por el joven revolucionario recorriéndolo. Tu fuego me ha dado mi oscuridad. No perdió más tiempo. Llegó a la grieta de la cantera donde la balsa estaba escondida. Era más fea y torpe de lo que había imaginado en sus sueños. Un ensamblaje de esperanza y basura. Pero olía a savia de Copey, a madera curada por el sol y, sobre todo, olía a libertad. Empujarla hacia el agua fue la verdadera agonía. Era pesada. La arena mojada se aferraba a ella, creando una succión que parecía la propia isla tratando de retenerlo. Sus músculos viejos y desgastados gritaron en protesta. Sus pulmones ardían como si el fuego de la lavandería estuviera dentro de él. Una ola más fuerte de lo esperado se estrelló contra la orilla, golpeando la balsa y casi tirándolo al suelo. Por un instante, la desesperación lo inundó. Era demasiado viejo, demasiado débil. La isla iba a ganar. No, gruñó en voz baja, la palabra arrancada de lo más profundo de su ser. Tú no decides, ella decide. Miró al mar oscuro. «Ayúdame», le gritó en un susurro ronco. «Es la hora, me lo prometiste». Y entonces, como si lo hubiera escuchado, una ola más grande y suave subió por la orilla, levantando ligeramente la parte trasera de la balsa. Fue suficiente. Con un último empujón sobrehumano, la balsa se deslizó hacia el agua y flotó. Subió a bordo, el agua fría empapando sus pantalones y por un momento se quedó a la deriva en las aguas poco profundas, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Cogió el remo improvisado, sus nudillos blancos por la presión. El motín a sus espaldas era un rugido distante, las luces de búsqueda barrían el cielo como los dedos frenéticos de un dios ciego. Estaba aterrorizado. Pero por debajo del miedo había una calma profunda. Estaba donde debía estar. Remó, alejándose de la orilla, superando las olas rompientes que custodiaban la costa. Y entonces la sintió. No fue violento, fue un cambio sutil, un cese repentino de la lucha. El agua debajo de él dejó de ser un caos y se convirtió en un río poderoso, silencioso y decidido que fluía dentro del océano. La vena de la luna. La balsa giró lentamente y fue arrastrada, ganando velocidad sin que él tuviera que remar. Lo había logrado. Estaba en el pasillo. La puerta se había abierto, y el mar lo estaba guiando a casa. Mientras tanto, en la torre de vigilancia, el comandante observaba el caos con una furia helada. El motín había sido sofocado con brutalidad. El fuego, ahora, era solo una humareda controlada. Se sentía victorioso el domador que había vuelto a poner a las bestias en su jaula. «Informe de estado», espetó a un subordinado que entró corriendo en la oficina. «Todos los prisioneros contabilizados y en sus celdas, señor. 30 heridos, ninguno de gravedad. El cabecilla, ese estudiante, Leo, está en aislamiento». «Excelente», dijo el comandante, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Que se pudra allí. Que sirva de ejemplo. Señor». «Hay una cosa», dijo el guardia, vacilante. «Hay un prisionero que no está. Ni en las celdas, ni entre los heridos, ni en la enfermería». El comandante frunció el ceño. «¿Quién?» «El viejo, señor. Mateo, el pescador». El comandante se rió, un sonido áspero y despectivo. Ese viejo tonto probablemente se asustó y se escondió en algún agujero. O mejor aún, finalmente tuvo las agallas de intentarlo y ahora está alimentando a los peces. Búsquenlo por la mañana. No es una amenaza. Pero el guardia tragó saliva. «Señor», Ricardo lo reportó. Dijo que vio al viejo merodeando por la cantera justo antes de que empezara el fuego. «Y encontramos esto en la orilla, justo por encima de la línea de la marea». El guardia abrió la mano. En su palma había un pequeño objeto. Un trozo de madera de deriva, tallado con paciencia en la forma de una gaviota en pleno vuelo. Era tosco, pero inconfundible. Era la firma de Mateo. Hacía docenas de ellos, dejándolos por toda la prisión, pequeños actos de belleza silenciosa. La sonrisa del comandante se desvaneció. Su rostro se convirtió en una máscara de incredulidad, y luego
de furia pura. Sin decir una palabra, apartó al guardia de un empujón y corrió hacia los potentes binoculares montados en el balcón. Apuntó hacia el mar oscuro. Giró las lentes, buscando desesperadamente. No había nada, solo la vasta, impenetrable negrura del Caribe. Las luces de búsqueda barrieron el agua por orden suya, pero sus haces solo revelaban olas vacías y crestas de espuma. Estaba allí de pie, con los nudillos blancos sobre los binoculares, el viento azotando su uniforme inmaculado. El motín, el fuego, no habían sido el evento principal, habían sido una distracción, un truco de magia. Y él, el gran comandante, había estado mirando la mano equivocada. Fue superado no por un ejército, no por un complot de hombres, sino por un viejo senil y sus supersticiones. Y lo que era peor, se dio cuenta de que su verdadero adversario nunca había sido Mateo. Había sido el mismo mar que él se jactaba de haber conquistado, el mismo mar que supuestamente seguía sus reglas. Y esa noche, el mar le había demostrado, con un silencio atronador y una corriente invisible, quién mandaba realmente. El grito de rabia e impotencia del comandante fue engullido por el viento, un sonido insignificante contra la inmensidad del océano. La primera noche en el mar fue un bautismo. La vena de la luna lo llevó lejos de la vista de la isla en cuestión de horas, pero lo depositó en las aguas abiertas e impredecibles. Mateo estaba solo, un punto insignificante en un universo de agua y estrellas. El frío se le caló hasta los huesos y el esfuerzo del escape había dejado su cuerpo al borde del colapso. Navegaba por instinto y por las estrellas, un mapa celestial que conocía mejor que las calles de cualquier ciudad. Pero su cuerpo era un traidor. La fiebre comenzó a subir. Y con ella llegaron los fantasmas. Vio el rostro decepcionado del comandante en las olas, escuchó los gritos de Leo en el silbido del viento. El delirio lo envolvía en una manta helada. Se aferró al borde de la balsa, susurrándole a su viejo barco. La estrella. Espérame. Ya voy. Estoy en camino. Al amanecer del segundo día, un pequeño y repentino temporal se abatió sobre él. La lluvia caía en cortinas heladas y las olas, que la noche anterior habían sido sus aliadas, ahora trataban de volcarlo. La balsa, su obra maestra de basura y fe, se retorcía y gemía, pero las cuerdas de cáñamo aguantaron. Los nudos de Mateo, perfeccionados durante toda una vida, no cedieron. Luchó no con fuerza, sino con sabiduría, inclinando su peso con cada ola, convirtiéndose en parte de la balsa, moviéndose con el mar en lugar de contra él. Fue su prueba final. Cuando la tormenta amainó, estaba exhausto, empapado, pero vivo. Y vio una aleta dorsal cortando el agua a lo lejos. No era un tiburón, era un delfín que saltó en el aire antes de volver a sumergirse. Una buena señal. La primera sonrisa en años se dibujó en el rostro agrietado de Mateo. El mar lo había puesto a prueba, y lo había aprobado. Semanas después, un barco gris de la Armada atracó en el muelle de la Roca. No era una visita de rutina. Eran investigadores de alto rango, enviados desde el continente. La historia oficial del comandante sobre un motín y un prisionero ahogado no se había sostenido. Las cartas anónimas de los guardias, cansados de su tiranía, y la presión política de las familias de los prisioneros como Leo habían desencadenado una investigación formal. El comandante los recibió con su arrogancia habitual, pero se desvaneció rápidamente bajo el interrogatorio frío y metódico de los oficiales. Entrevistaron a docenas de prisioneros. Y su testigo estrella fue Leo. Llamado desde la celda de aislamiento, Leo no apareció como un matón derrotado, sino como un líder tranquilo y elocuente. No confesó haber ayudado a Mateo. En cambio, usó la investigación para exponer la verdad. Describió con detalle clínico las condiciones inhumanas, la reducción de las raciones, la brutalidad de los guardias y la negligencia deliberada del comandante que habían llevado a la desesperación y, finalmente, al motín. Presentó el motín no como un acto de anarquía, sino como una consecuencia inevitable de la tiranía. Su testimonio fue corroborado por muchos otros. Los investigadores encontraron registros falsificados, suministros desaparecidos y pruebas de la crueldad sistemática del comandante. La caída fue rápida y humillante.
El comandante fue relevado de su mando en el mismo muelle donde una vez se había burlado de Mateo. Mientras subía al barco que lo llevaría a su propio juicio, vio a Leo observándolo desde el patio, no con odio, sino con una tranquila satisfacción. El joven revolucionario había ganado su batalla, no con fuego y furia, sino con la verdad. Al amanecer del tercer día, Mateo estaba al límite de sus fuerzas. La sed era una tortura, y su conciencia se desvanecía. Y entonces lo olió. Un olor que atravesó la fiebre y la fatiga. No era solo sal y algas, era el olor a madera de cedro curada por el sol, a pintura descascarillada y al leve pero persistente aroma del diésel y el cebo. Era el olor de su hogar. Abrió los ojos, y allí estaba, anclada en la cala escondida que solo él conocía, meciéndose suavemente con las olas. La estrella. La alegría le dio una última oleada de fuerza. Remó los últimos metros, su corazón latiendo con un ritmo renovado. El choque de su balsa contra el casco de su barco fue el sonido más dulce que jamás había oído. Le llevó casi media hora reunir la energía para subir a bordo. Cuando finalmente lo hizo, se arrastró por la cubierta y se derrumbó, presionando su mejilla contra la madera cálida y familiar. Lloró en silencio, sus lágrimas mezclándose con el rocío del mar. No intentó arrancar el motor ni izar las velas. Simplemente se quedó allí, a la deriva. Tocó cada centímetro de su barco, el timón desgastado por sus manos, la pequeña cabina, la red de pesca remendada. Cada objeto era un recuerdo, una parte de su alma. Se recostó en la cubierta, mirando el cielo azul infinito. Su respiración se volvió más lenta, más superficial, sincronizándose con el ritmo suave y eterno del oleaje. Ya no era un prisionero escapando de la muerte, era un hombre que había cumplido su promesa. Había vuelto a casa, y esa es la ironía final. El comandante construyó muros de piedra para encerrar a los hombres, creyendo que podía controlar sus destinos. Pero todo lo que hizo fue enseñarle a un viejo pescador que los muros más importantes no son de roca, y que no hay prisión que pueda contener a un hombre que ha hecho un pacto con el mar. Y el mar siempre cumple sus promesas. Y con esto termina la historia. Llegaste hasta aquí. Comenta sí. Si te gustó, déjame saber si te sientes satisfecho con este relato. Adiós, nos vemos pronto.